Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de Estados Unidos, de la demografía de ese país, más específicamente de la población hispana o latina. Primero que todo hay que decir que este es un término que usan principalmente en Estados Unidos para referirse a las personas que vienen de Latinoamérica, el término hispano. Entonces tenemos que incluso los brasileros serían a veces considerados hispanos, según los estadounidenses. Si no está el término latino. Entonces todas las personas que provienen de Latinoamérica son considerados latinos en Estados Unidos. Una población que en realidad está desde hace muchísimo tiempo en ese país, pero empezó a crecer en porcentaje mucho luego de que se aprobara el Acta Hart-Celler en la década del 60, y actualmente representa casi el 20% de la población estadounidense. Estos son 62 millones de personas para 2020 y 65 millones si se cuenta a la población de Puerto Rico. Entonces estamos hablando de una población enorme. Está la cuestión de la integración en la sociedad norteamericana y cómo muchos políticos, también gente en las redes sociales y en los medios, hablaban de la dificultad de la integración de los inmigrantes a Estados Unidos y que esto iba a traer muchos problemas. Hay que hacerse la pregunta, ¿están los inmigrantes provenientes de Latinoamérica integrándose a la sociedad estadounidense? Y tenemos varios datos que señalan que sí. Primero que todo está la cuestión religiosa. En Latinoamérica la religión predominante fue durante mucho tiempo la cristiana católica. Esto fue cambiando, hoy en día no es tan así. Hay mucha gente protestante o no religiosa en Latinoamérica, pero el perfil del inmigrante latino que llegaba a Estados Unidos era católico principalmente. Ya para 2010 tenemos que el 67% de la población latina en Estados Unidos era católica, pero el 12% ya era protestante evangelista. Luego tenemos un 5% que eran protestantes no evangelistas, un 3% que eran de otras religiones y un 10% que no tenían ninguna religión o eran ateos. Y este porcentaje en poco tiempo, en 12 años, porque ahora vamos a ver qué pasa en 2022, cambió mucho. Para 2022 tenemos que apenas el 43% de los latinos en Estados Unidos se identifican como católicos. Es decir, ni siquiera la mayoría, es la primera minoría. Mientras que los protestantes evangélicos llegan al 15%, los protestantes no evangélicos al 6%, es decir, los protestantes sumados llegan al 21%, gente de otras religiones un 4% y los que no tienen ninguna afiliación religiosa llegan al 30%. Entonces ven, por lo menos en este aspecto, los latinos parece estar integrándose, sea porque se adhieren a las religiones tradicionalmente norteamericanas, como es el evangelismo o otras ramas del protestantismo, sea porque están abandonando la religión católica. No es que el catolicismo no sea parte de Estados Unidos, obviamente sí lo fue desde el principio, pero una parte minoritaria y marginada. Mientras que la parte principal de la identidad norteamericana giraba en torno al protestantismo. Que en este sentido los latinos en Estados Unidos se están integrando, asimilando a la sociedad que los recibe. Después tenemos el dato del idioma, un dato muy importante, que es parte de la identidad, tal vez una de las partes más importantes de la identidad de cualquier grupo. Tenemos que, si vemos a la población latina, sea la gente latina nacida en Estados Unidos o los inmigrantes, la mayoría habla inglés. En total, el 72% de todos los latinos hablan inglés de manera eficiente. Mientras que, nuevamente, si tomamos todos los latinos, inmigrantes y nativos, el 68% sigue hablando español en el hogar, que esto representa una caída, porque en el 1980 el 75% de los latinos hablaban español en su hogar, llegó a su pico máximo en el 2000 con el 78% y vemos que luego empieza a bajar, mientras que la gente que habla inglés empieza a subir. Ahora si vamos específicamente a la población latina norteamericana estadounidense, tenemos que el 90% habla inglés y solo el 55% habla español en su casa. Mientras que en 1980, el porcentaje de latinos nacidos en Estados Unidos
que hablaba español en su casa era el 67%. Entonces vemos que cayó más del 10%. Ahora, si vamos a los inmigrantes, los latinos nacidos en otros países, vemos que la mayoría habla español en su casa. Este porcentaje no cambió casi nada. Pero tenemos que el porcentaje de gente que habla inglés de manera eficiente aumentó bastante, hasta el 37% en 2022. Entonces vemos que por lo menos en la parte de los latinos nacidos en Estados Unidos, cada vez menos hablan castellano, español, y cada vez más hablan inglés. Y vemos que si bien el porcentaje de latinos que hablan castellano en su hogar cae, en términos absolutos crece, porque la población latina creció muchísimo. Entonces pasó de 24,6 millones de personas en el año 2000, a 39,7 millones en el 2022. Entonces vemos en términos absolutos creció, en términos porcentuales decreció. También tenemos que el crecimiento de la población latina ya no depende tanto de la inmigración, depende cada vez más de los nacimientos de la población latina estadounidense. Entonces vemos que en la década del 70, cuando recién empezaba la inmigración, o esta etapa de la inmigración mejor dicho, los nacimientos de los latinos estadounidenses eran mayores que la llegada de inmigrantes. Y en esa década nacían aproximadamente 320.000 niños latinos estadounidenses por año y llegaban 300.000 inmigrantes. Luego la inmigración fue la principal fuente de crecimiento demográfico. En la década del 80 y del 90 había más inmigrantes por año que nacimientos de latinos. En la década del 2000 esto cambió, hubo más nacimientos, casi 950.000 por año, mientras que por año llegaban 750.000 inmigrantes de Latinoamérica. Y esto se fue profundizando cada vez más. En la década del 2010 había 1 millón de nacimientos por año de latinos y apenas 350.000 latinos que llegaban por año como inmigrantes. Bueno, y si tomamos el periodo muy pequeño de 2020-2022, en estos años nacieron 980.000 latinos en Estados Unidos, mientras que los inmigrantes representaban por año 270.000. Entonces vemos que claramente hay una nativización de la población latina, son cada vez más los latinos nativos en relación a los inmigrantes. Entonces esto también apunta, si tomamos el dato de la religión y el dato del idioma, a cómo los latinos se están adaptando cada vez más y asimilando a la población general de ese país. También tenemos el dato de lo que sería la educación. Cada vez la población latina es más educada. Tenemos que el 45% de los adultos latinos o hispánicos mayores de 25 años tienen por lo menos alguna clase de experiencia en la educación universitaria. Esto creció bastante. Esto es la cifra de 2022, en 2010 era apenas el 36%. Entonces vemos que también en términos de educativos, los latinos están igualándose con la población nativa estadounidense. Y para mí el dato, tal vez para terminar, y que me parece muy interesante, es el de la ciudadanía. ¿Cuántos latinos son ciudadanos de Estados Unidos? Y tenemos que 4 de cada 5 latinos que viven en Estados Unidos son ciudadanos. Para 2022, el 81% de los latinos que viven en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Esto subió del 74% de 2010. Hay que aclarar que esto también incluye a gente nacida en territorios como Puerto Rico y otros casos especiales. Pero también esto señala claramente cómo cada vez la población latina es más nativa de Estados Unidos, es más hablante de inglés, religiosamente se parece cada vez más a la población general de Estados Unidos, lo que nos muestra que esta asimilación o integración a la sociedad estadounidense está siendo muy rápida, que a veces se da en menos de una generación, esta adopción de la identidad estadounidense por parte tanto de los inmigrantes latinos, bueno, y obviamente de la gente que nace. Pasaba que antes, mucha gente que nacía en Estados Unidos de familias latinas no se integraba tan rápidamente, seguía hablando español, porque en la casa se hablaba español. Bueno, esto ya no está pasando, o está pasando, mejor dicho, cada vez menos. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Y bueno, les dejo la pregunta. ¿Creen ustedes que
llegará el día en el cual los latinos estén totalmente integrados a la sociedad estadounidense? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.